Ya está, ya, es que puse la grabación. A ver, entonces vamos a recordar lo que habíamos visto, ¿no? En lo que nos quedamos. A ver, ajá. No, dime, ¿qué pasó? ¿De cuál clase siguiente? Ah, ok, sí, mándamelos. Uy, sí, es un montón. Ay, en qué les dio clase? Ya, con razón es que no lo ubico. Ok. ¿Esto hace cuánto fue más o menos? ¿Mandé? Ajá. Ujú. Bueno, tú dime con qué quieres que vayamos, Tex. ¿Mandé? Bueno, ok, entonces nada más vamos a hacer un pequeño resumen, algo muy parecido a lo que hizo tu profesor, vamos a anotarlo. Este, si yo tengo un ángulo, lo voy a llamar un ángulo alfa, entonces, ya lo moví. Si yo tengo un ángulo alfa, voy a elegir catetos en mi triángulo. Ojo, tiene que ser un triángulo rectángulo. Entonces, ahí tengo mi ángulo recto. Esto es la hipotenusa. ¿Cuál sería el cateto opuesto? La hipotenusa siempre será el lado más largo de un triángulo rectángulo. Pues los podemos medir, pero es muy sencillo darse cuenta. O sea, el lado más grande estará viendo de frente o será opuesto al vértice con el ángulo más grande. Entonces, el ángulo más grande que tenemos del triángulo es el de 90 grados y exactamente frente al de 90 grados estará el lado más grande. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el cateto opuesto en este dibujo que hice aquí? No, ese es el adyacente. El opuesto es el que está viendo de frente al ángulo, el cateto opuesto. De frente. Cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto es el... ¿Ande? Como que algo está fallando. Sí, está un poquito retrasado. Bueno, ya habíamos mencionado también que podemos poner identidades, podemos tener
una razón, se le llaman razones, para determinar este ángulo. Lo primero que tenemos es que era el seno de alfa es igual al cateto opuesto entre hipotenusa, coseno de alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, a ver, hipotenusa, lo puse con mayúscula, entonces hipotenusa, y tangente de alfa es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿sí? Tu profesor te enseñó otras identidades más, pero son, bueno, no son lo mismo, no son lo mismo, tienen propiedades diferentes, pero en sí para los ejercicios, digamos que vas a terminar haciendo, esto sería suficiente. De todas maneras, lo voy a mencionar. Tenemos la cotangente, que es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. Tenemos la secante de alfa, de un ángulo alfa, que es igual a la hipotenusa entre cateto adyacente y la cosecante de un ángulo alfa que es igual a hipotenusa entre cateto opuesto, ¿sí? Lo puedes utilizar. Para hacer los ejercicios que vas a terminar haciendo, puedes utilizar también cotangente, secante, cosecante. También se puede utilizar, pero nos bastaría con seno, coseno y tangente. Además, las calculadoras, aquí forzosamente vas a necesitar una calculadora para poder determinar el seno de lo, bueno, el valor de la identidad trigonométrica en un ángulo. Y la mayoría de las calculadoras no tienen cotangente, secante ni cosecante. Por ejemplo, yo que tengo aquí a la mano, nada más. ¿Mande? No, no necesariamente. Yo tengo una calculadora científica y no trae. Y no trae cotangente, secante ni cosecante. Y también, por ejemplo, puedes buscar aplicaciones para celular, para Android, y tampoco las traen. Entonces, tendrías que buscar una calculadora en internet. No necesitas comprar una nueva. Podrías buscar una en internet y con eso trabajar. Como te digo, ¿para qué me meto en problemas calculando la cotangente si, por ejemplo, puedo tener la tangente que ya lo trae cualquier calculadora? Cateto adyacente entre cateto opuesto. A ver, te voy a poner los nombres porque veo que no los ubicas del todo bien. Entonces aquí, ay no, pero mejor con otro color. Tenemos el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. ¿Sí? Así se llama. Creí que se te había cortado la señal. Ahora, tenemos diferentes propiedades. En sí no es muy difícil determinar ciertas propiedades. em, pero, a ver, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué hizo tu profesor? A ver, espérame tantito. Ah, ya vi con razón. Sí, ok. Mm,
Ya, perdón, es que estaba viendo que les había puesto su profesor. Su profesor lo que está trabajando es identidades trigonométricas, ¿sí? A ver, nosotros cuando tenemos nuestro triángulo, voy a volver a dibujarlo, cuando tenemos nuestro triángulo, ¿cuánto debe sumar? Bueno, ¿cuánto debe ser la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180 grados. Conocemos ya un lado, conocemos ya un ángulo, que es este, que es el de 90 grados. Este se va a llamar alfa, ¿vale? Ajá, el rectángulo. Ese se va a llamar alfa. Y el otro ángulo lo podemos llamar beta, pero nos conviene más llamarle 90 menos alfa. ¿Por qué 90 menos alfa? Porque la suma de todos los ángulos internos del triángulo te va a dar 180. Ya conocemos uno, le quito 90, nos quedan otros 90. Entonces la suma de esos dos ángulos que no conocemos se llama 90. Bueno, es de 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿cómo encuentro? Si ya conozco uno que se llama alfa, ¿cómo encuentro al otro? Pues le quito lo que ya conozco, ¿no? ¿Alguna duda? No, todavía no hemos trabajado con eso, todavía no hemos sacado nada de seno y coseno. Estoy intentando explicarte unas cuantas propiedades que aquí tienes. ¿Sí? Entonces, este otro lado se llama 90 menos alfa, lo voy a escribir más grande. Este es 90 menos alfa. ¿Sí? Si yo tomo a alfa, ¿cuál es el cateto opuesto? A ver, ¿cuál? Vuelve a marcarlo. Es que vi que marcaste dos y como que se está trabando esto. No, no leo. Enfrente. El cateto opuesto está viendo de frente. A ver, ¿qué no me has entendido de ahí? Es el que ve de frente, ese es el adyacente. Adyacente significa que está al ladito, que está a un lado. A ver, ¿tienes dudas hasta aquí? Seguro. Bueno, ese es el cateto opuesto. Y el de abajo es el cateto adyacente. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo seno de alfa, que es cateto opuesto entre hipotenusa, ahí no marqué la hipotenusa. Le voy a poner una H grandota de hipotenusa aquí. ¿Sí? ¿Leo? Entonces, el ángulo, por ejemplo, si yo en lugar de poner bueno, tu profesor no le puso alfa, le puso teta, pero bueno, yo le voy a poner alfa, ¿sí? Pero es lo mismo, es una letra, es una manera de llamarle. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, este cateto opuesto entre hipotenusa, ¿quién más cumple con eso? ¿Quién más cumple con ser cateto opuesto entre hipotenusa? Pues el coseno
de menos 90 grados, porque si yo tomo el coseno de menos 90 grados, digo, el coseno de 90 menos alfa grados, a ver, si yo tomo este de aquí, estos dos se van a intercambiar porque ya los estoy viendo de diferente manera, ¿ok? Entonces, si yo tomo el coseno, ay, ya lo estoy pintarrajeando. Espérame, ya se me trabó. Ahí está. Entonces, si yo tomo el coseno, pero del otro ángulo, voy a obtener también cateto opuesto entre cateto adyacente o cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, esto es el coseno de 90 menos alfa, ¿sí? O sea, ¿cómo lo hizo tu profesor? Tomó el otro ángulo y como estamos tomando el otro ángulo, intercambiamos cateto opuesto con cateto adyacente. Y ya. Así obtuvo todas las propiedades tu profesor. ¿Sí? Y así con todas las propiedades. Por ejemplo, si ahora tomo, no, si tomo coseno de alfa, que es cateto adyacente entre hipotenusa, entonces lo que voy a tener es el seno, pero del otro ángulo. El otro ángulo sería 90 menos alfa. ¿Por qué? Porque el seno de 90 menos alfa, si intercambio cateto opuesto con cateto adyacente, sale lo mismo. ¿Sí? Y así encontró todas las identidades. Ajá, sí, fue cambiando las posiciones. Eh, a ver, te voy a platicar ahora. Bueno, así las encontró. No me voy a meter más para poder abarcar un poquito. Hay algo que se llama eh, se le llama como, es un teorema muy importante. Unos le llaman teorema fundamental de la geometría, pero bueno, creo que se le está dando demasiada importancia. Es el siguiente, sí es muy importante. Seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de otro ángulo es igual a 1. ¿Sí? Esto sale por el teorema de Pitágoras. Entonces, esta identidad... No, no es teorema de Pitágoras. Sale de ahí, pero no es teorema de Pitágoras. Ay, no me gustó. Ahí está. Y así hay otras, ¿cómo se llaman? Identidades más, por ejemplo, seno, coseno, eh, me parece que es tangente cuadrada de un ángulo alfa más 1 es igual a secante cuadrada de alfa. Esa es otra propiedad. ¿Sí? Y así, pero pero haciendo qué, o sea, ¿para qué estaba escribiendo? Pero ¿dónde estaba escribiendo? ¿Qué estaba escribiendo? No, pero no es menos 2, es a la 2. Ah, es que te enseñaría, pero mi calculadora ya está un poquito viejita y apenas si se alcanzan a ver las letras. Ah, ya sé qué es, porque no es menos 2, es a la menos 1 y se llama función, bueno, se llama identidad trigonométrica inversa. A ver.
No. A ver. Ve al siguiente pizarrón, por favor. Vamos a hacer un ejercicio para que entiendas más o menos. Eh, para que entiendas por qué necesitamos la identidad trigonométrica inversa. ¿Sí? Ay, no, ya se me trabó esta cosa. Dame un momento porque no sé por qué se me trabó el teléfono. Por ejemplo, vamos a resolver este triángulo. En donde, bueno, esta es la hipotenusa, alfa este es un ángulo de 30 grados y esto mide 20. Entonces yo lo que quiero encontrar es esta distancia, ¿sí? ¿Leo? A ver, déjame que se refleje porque no me sale. A ver, no me salió. Esto es lo que... Ah, ya me salió apenas. Sí, eso es lo que mide 20. Y queremos encontrar este número X, la distancia o la medida de ese triángulo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos? De ese ángulo, ¿cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? De ese ángulo de 30 grados. ¿Es 20 o es X? Es 20, entonces ese lo voy a poner aquí abajo, cateto opuesto, este lo voy a poner cateto adyacente. A ver, ¿qué identidades trigonométricas me relacionan el cateto opuesto y el cateto adyacente? No puedo utilizar una identidad que contenga la hipotenusa porque no la conozco. Entonces la hipotenusa la descarto en este momento, no me sirve. Mejor una identidad que te... ¿Mandé? Ok, sería la tangente. Entonces tengo tangente de ¿cuánto? 30 grados. Es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Sí? Pero bueno, el cateto opuesto, ¿cuánto mide? Uh-huh. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Le voy a poner X para no escribir CA, cateto adyacente. ¿Va? Entonces ahora lo que hago es despejar X. ¿Qué está haciendo X? Lo paso. Lo voy a... No 30. Tangente de 30. Ajá, es igual a 20. ¿Sí? Ahora paso dividiendo tangente de 30. Tangente de 30 es un número, pero se ve muy feo. Cuando lo metamos a la calculadora, todo eso se va a simplificar. Sería 20 sobre tangente de 30 grados. Y eso
Tangente no lo puedo calcular a mano, lo tengo que meter a la calculadora. Te voy a presentar mi pantalla. ¿Ya logras verla? ¿Ya ves la calculadora? Entonces pongo 20. Ay, no sé por qué no se pone. 20 entre tangente. Aquí está, ¿dónde está tangente de 30. Acuérdate lo que habíamos platicado esa clase, que debemos revisar que todo esté en grados o para cuando trabajemos pues con grados, y en radianes cuando trabajemos con radianes. En este caso, ¿con qué estoy trabajando? ¿Con grados o con radianes? Con grados. Entonces, ¿dónde debe estar? ¿En rad o en deg? En deg, porque en inglés grados es degree, entonces se pone deg. Y la mayoría de las calculadoras están programadas en, en este en, en inglés, perdón, me distraje. Y ya está. Lo que pasa es que no la configuré bien en degree. Y ya está. Entonces, ¿el resultado de eso cuánto es? 34.64. A ver, ¿cómo lo hiciste? Uh-huh. No, es que es tangente de 30, no tangente por 30, ¿eh? Tú pusiste 30 entre qué? Entre 20 por tangente. No. Es tangente de 30, no tangente por 30. Los paréntesis se ponen porque el valor de la tangente es ese, que va entre los paréntesis. A ver, observa otra vez. Te voy a volver a presentar mi pantalla. Es lo mismo. Es lo mismo. 20 entre, aprietas tangente. A ver, y pones en la tangente, le pones el 30. Es igualito. Ya, es que lo acabo de poner. ¿Ya? Entonces es 20, le aprieto el símbolo de entre, busco el de tangente, me fijo que esté en grados y no en radianes, pongo los grados que tengo, 30, y cierro el paréntesis. Ya me equivoqué. Cierro, ¿cómo se cierra el paréntesis? Ahí está, ya lo cerré y le doy en igual y ya está, 34.64. ¿Sí? Ajá, ¿dónde dijimos que le debías poner? Ajá. No, es grad de gradianes, pero no son grados. Te digo que las calculadoras están programadas en inglés. Entonces, si tú le pones grad, te va a mandar a gradianes y eso no sé qué rayos es. Bueno, sí sé qué es, pero no lo voy a utilizar, no me sirve en este caso. ¿Sí? A ver, te voy a dejar de presentar. A ver, ya te veo.
Sí, sí, sí se ve, alcanzo a ver más o menos. Sí, lo que pasa es que tu calculadora trabaja de manera diferente. Sí te recomiendo que te compres una calculadora un poquito más formal. Mm, ¿Por qué no lo intentas en tu teléfono? No, lo que pasa es que tu calculadora lo que está haciendo es que botón con botón que tú aprietes, calcula, te lanza un resultado. Y entonces hay que hacer las cosas diferentes, hay que meter los datos de manera diferente. Por ejemplo, primero tendrías que calcular cuánto es tangente de 30, te va a dar un número y después 20 entre ese número. Lo puedes hacer de esa manera. Ahora, si no quieres hacer todo eso, pues lo puedes hacer en tu teléfono. Mira, te presento, te muestro mi teléfono. Digo, te presento, te voy a prender la cámara. No, no te burles porque no tengo lentes y estoy medio cieguito. A ver, ay, ¿alcanzas a ver? A ver, ¿dónde? Déjame ver dónde dejé mi calculadora. Ahí, aquí está. Ahí está. Calculadora. 20 entre... ¿Se ve bien o se ve al revés? Porque yo lo veo al revés. Ah, qué bueno. Entre... Y mira, aquí es lo que te digo, que se debe ver. D, aquí está el D. ¿Ya viste? Entonces, entre... Y ahí está el botón de la tangente. Aquí está. Entonces, tangente de 30. ¿Ya viste cómo mi teléfono no calcula nada hasta que... ¿Y por qué me salió negativo? Ah, es que le apreté sin querer radianes. Ok, con razón, ya. ¿Ya viste cómo mi teléfono no calcula nada hasta que termine de hacer los cálculos? Lo que hace tu calculadora es que calcula, calcula, calcula conforme vas apretando las teclas. Entonces no te permite meter toda la expresión hasta que no acabes de escribirlo. O sea, te va dando resultados conforme vas presionando y no te deja meter todo para que lo calcule todo. Y por ejemplo, ya esto se apagó. ¿Sí? Ahora puedes, por ejemplo, si tienes miedo a que tu calculadora te juegue de esa manera, lo que puedes hacer es buscar una calculadora en Google, como yo lo hice cuando te presenté la pantalla, o puedes descargar una aplicación. Hay muchas aplicaciones muy buenas que te ayudan. Mira, por ejemplo, yo utilizo, a ver, por ejemplo, yo que a veces hago cálculos un poquito largos, utilizo esta aplicación. Bueno, esta la tengo aquí en la tableta, que se llama, ¿cómo se llama? Ay, no dice el nombre. No la veo, ¿dónde la dejé? Hyper Scientific Calculator. Entonces también la puedes utilizar, ¿sí? Es como una de las calculadoras más cercanas a una calculadora científica, porque no son baratas, ¿eh? Las calculadoras científicas. Bueno, yo tengo esta y ya está viejita, ya está ya está medio ancestral. Te digo que ya a veces ciertos botones ya no se le ven, pero, pero sirve, funciona para lo que es. Una calculadora un poquito mejor que esa te salen 300, 200, 300 pesos. Sí, exactamente. Sí, sí son un poquito caras, pero bueno, ya como ya en estos tiempos ya puedes bajar una aplicación y tenerlo ahí todo, pues ya no hay necesidad. ¿Sí?
Sí, ya no es necesario que te compres una. Y menos ahorita que estamos en cuarentena. Puedes utilizar lo que te encuentres ahí. Sí, busca. Si te digo que si necesitas algún material, alguna cosa que quieras que te investigue, dime. Bueno, a ver, ya conocemos el cateto adyacente, que nos dio 34.64. El problema no me lo dice, pero yo lo quiero saber. ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Me escuchas? Tendríamos que utilizar, no son fórmulas, tendríamos que utilizar una identidad trigonométrica. Ya conozco el cateto opuesto y ya conozco el cateto adyacente. Ahora me falta conocer la hipotenusa. ¿Cuál identidad trigonométrica utilizamos? Tú dime. Podemos utilizar seno. ¿Por qué? Porque el seno me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. O el coseno me puede relacionar el cateto adyacente con la hipotenusa. El que yo utilice me va a dar lo mismo. ¿Qué te parece si yo hago uno y tú haces el otro? Tú dime cuál hago, el seno o el coseno. Hago el coseno. Ok, entonces, coseno del ángulo alfa, que voy a seguir tomando 30, es igual al cateto adyacente, que es igual a 34.64 entre la hipotenusa. Despejo la hipotenusa. La hipotenusa pasa multiplicando y tenemos coseno de 30 grados. Bueno, eso parece un 36, perdón. 30 grados igual a 34.64. Paso multiplicando, paso dividiendo, perdón, el coseno y me da 34.64 entre coseno de 30 grados. Y ya, todo ese chicharrón lo meto a la calculadora. Te presento a pantalla. Ya puedes ver ahí que ya puse la 34. Ay, me faltó 34. Ay, voy a volver a borrar. 34.64 entre coseno de 30 grados. ¿Ya viste? ¿Qué? ¿Qué te perdiste? Sí, pero espérame, te estoy enseñando primero cómo lo hago con coseno. Ahorita lo haces tú con el seno. ¿Ah? A ver, ¿ya viste entonces que ya metí los valores? 34.64 entre el coseno de 30. A ver, le voy a dar enter y me da 39.99. A ti te va a dar 40 más o menos, porque por los decimales que no tomamos en cuenta, ¿sí? Te va a dar un 40 o un 40 o 38 tal vez, pero no va a variar mucho. Entonces, a ver, ahora tú hazlo con el seno. Ay, no te presenté pantalla. ¿Y por qué me dices que sí entonces? Ah, bueno, ok. Bueno, ya te presento la pantalla y ahí está. ¿Sí? Bueno, a ver, hazlo tú ahora con el seno. Ya te puse ahí el ejemplo. Ahora tú con la otra identidad. De hecho, también lo podrías hacer con
¿Con qué otra identidad? Lo podrías hacer con cotangente, no es cierto, con secante y con cosecante, pero la calculadora no lo trae. Entonces, pues no tiene mucho chiste, ¿no? Si no lo trae la calculadora, ¿para qué lo voy a meter? ¿Sí? A ver, inténtalo, por favor. Haz el seno. Sen, sen o sin, porque en inglés es sinus. Entonces, a veces aparece como sin, a veces como sen, porque si está en español y le ponen seno. 40. Y a mí me dio 39.99. Te dije que iba a estar por ahí. Te digo que la diferencia es por los puntos decimales que no tomamos en cuenta cuando, cuando pusimos el resultado del cateto adyacente. ¿Dudas? ¿Preguntas? O sea que esto, ya trabajaste algo así. Ujú. No son fórmulas, son identidades. Se llaman identidades. Pero pues sí, hay que saber pues cómo utilizarlas, ¿no? No nada más estén, toma y ya te bolas. No, sino que hay que saber utilizar las identidades, cómo las podemos interpretar. De hecho, este resultado, por ejemplo, si es correcto, lo podemos verificar con el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras también sale. Es la suma del cuadrado de los lados es igual al cuadrado de la hipotenusa. O dicho de otra manera, en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los lados es igual a la hipotenusa al cuadrado. Dicho en algebrita, a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Que ya revisamos y ya veo que ya no te acuerdas. ¿Cómo vas con la procrastinación?